Bueno, bienvenidos a otro vídeo más sobre el desarrollo del Vertical Slice Plátano World que estamos haciendo. Soy Yahvé. En este caso, si ya habéis visto la academia o alguno de los otros vídeos, siempre he sido yo quien ha estado detrás de toda la formación, la academia y el proyecto que estamos haciendo. Hasta el momento no hemos explicado en sí el por qué estamos creando este Vertical Slice y el por qué estamos desarrollando todo esto de esta forma. Quiero decir que el Vertical Slice es una demo para poder mostrar un poco el flujo de trabajo profesional, algunas buenas prácticas, errores comunes y cosas que nosotros podemos ir desarrollando si un cliente viene, nos propone una idea y tenemos que desarrollarla desde cero. Crear herramientas que nos permitan automatizar diferentes tipos de procesos, como el sistema de registro que estamos viendo aquí, para tener un mayor control a futuro, por ejemplo, de las cosas que van pasando, es parte fundamental del desarrollo cuando este también va a escalar. Es decir, cuando tú haces un prototipo inicial y ese prototipo encaja con una financiación que va a posterior, tú lo que necesitas es que el proyecto ya esté prediseñado para que te pueda escalar sin que esto pueda generar un sobrecosto al proyecto. Porque al final, si tienes que rehacer todo lo que has hecho desde cero porque está todo muy mal hecho, esto te va a generar muchísimos dolores de cabeza. A nivel didáctico, también es verdad que yo me paro mucho, hago las clases muy largas y nos estamos equivocando a propósito, por ejemplo, en diferentes cosas como las nomenclaturas, etcétera, precisamente porque nuestra intención en este punto es generar una masterclass posterior de refactorización del código. ¿Por qué? En este punto, donde nosotros estamos en el Game Instance, tenemos un principal problema, y es que esto se ha convertido en una amalgama que lo contiene absolutamente todo. Y esto puede llegar a pasar con cualquier tipo de sistema, ya sean actores o ya sean otro tipo de gestiones como interfaces o inteligencias artificiales. Si nosotros no tenemos la capacidad de modularizar, es decir, encajonar lógica y poder extraerla para poder reutilizarla en ciertos puntos, es la base de la creación de funciones, pero llevado un poco más al concepto de reutilización de grupos. Es decir, cogemos un grupo que se destina a algo muy específico y este puede volver a reutilizarse en cualquier otro lugar. Si no lo hacemos así, tenemos la problemática principal que se considera acoplamiento. Cuando algo está acoplado, es decir, que otro sistema depende de él para su funcionamiento, en el momento en el que nosotros lo quitemos, esto puede llegar a generar un problema enorme dentro de nuestro sistema. Hasta el momento, nosotros dentro del sistema de logs, lo que hemos conseguido es que ya las pestañas se hagan automáticamente cada vez que nosotros generamos un sistema de registro. Es decir, si nosotros le damos al 4, luego le damos a la T, esto ya está generando un guardado. Es decir, si nosotros volvemos a entrar, vamos a verificar que ahora tenemos dos sesiones. ¿Qué pasa? Si se fijan, nosotros ahora mismo hemos cargado y actualizado los datos de esta sesión. Pero no sé si se han fijado en un bug muy específico que está pasando aquí. Cuando nosotros vamos a visualizar cada una de estas sesiones, nos damos cuenta de que estas tienen como un pequeño número que se denomina WIT, que ahora les explicaré lo que es. En este caso, para nosotros diferenciar qué registros son los de esta sesión y qué registros son los de la otra sesión, si nosotros nos vamos a la siguiente, vamos a ver cómo de repente tenemos los de la sesión anterior, pero también tenemos unos nuevos que tienen un formato diferente. Y esto es un bug muy específico que va relacionado sobre cómo se carga y se gestiona los datos de registro. Hasta el momento, nosotros dentro de nuestro Game Instance hemos estado trabajando con esta variable que tenemos aquí. Esta variable es la que nosotros formateamos en todo momento para poder incluir tanto los registros que estamos trabajando en esa sesión como los registros que nosotros tenemos que cargar posterior a hacer una carga del save game específico donde están almacenados ese path de registros en este caso, ¿no? Entonces, claro, nuestro propósito en esta clase es solucionar esa lógica, que realmente es mucho más simple de lo que parece. En este punto, lo que vamos a ir haciendo y lo que vamos a conseguir al final de esta clase es que nuestro sistema sea completamente robusto y lo vamos a dejar preparado, después de corregir cada uno de los bugs y errores, lo vamos a dejar listo para la clase de refactorización, donde vamos a extraer toda la lógica del sistema de logs para que nosotros esto lo podamos llegar a implementar en cualquier otro proyecto. También hay que decir en este punto que este sistema de logs va adherido directamente a una funcionalidad muy específica, va por sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no tenemos la capacidad, por ejemplo, de tener un sistema de guardado que guarde por sesiones para luego cargar por sesiones, nosotros en la refactorización lo que vamos a hacer es aplicar que el sistema sea capaz de reconocer si estamos trabajando en un sistema de guardado único o en un sistema de guardado por sesiones, ya que si no está guardando por sesiones, todos los logs se van a ir almacenando continuamente en un único archivo de guardado. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque este sistema de filtro está adaptado precisamente a eso, a que nosotros podamos tener diferentes tipos de path, o sea, de lugares donde se van guardando esas partidas guardadas para luego nosotros poder acceder a ellas. Estas clases, al igual que el Vertical Slice y todo, es algo que no dijimos al inicio, solamente un poquito de soslayo en la primera clase, y es que van dirigidas a personas o a desarrolladores que ya tienen cierta experiencia ya trabajando dentro de Unreal Engine, de Blueprints, y eso que de momento no estamos haciendo C++. La idea de todo esto es replicar todo lo que estamos haciendo C++ posiblemente, una vez que ya terminemos todo el Vertical Slice de manera completa. La idea no es hacer un juego completo,
porque eso nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí que crear un prototipo funcional que englobe todos los sistemas que ya teníamos previsto para ver cómo se replicaría exactamente lo mismo luego en C++. ¿Y por qué replicar y no hacer código nuevo más eficiente y profesional? Porque para eso tenemos nuestras clases de fundamento y porque nuestro proyecto escalaría hasta no lo terminaríamos nunca, hablando claro. Entonces, para evitar todo eso, quería comentarles toda esta parte de presentarme para que lo tuvierais en cuenta a partir de ahora. Esta clase ya va a finalizar lo que sería el widget develop, en este caso la versión 0.1, en la que solamente va a tener un sistema de registro de logs, pero en el futuro la idea es que vamos a ir añadiéndole diferentes tipos de funcionalidades, unas adheridas a los actores, otras relacionadas con la inteligencia artificial. Y el motivo que yo les estoy dando del por qué estamos haciendo esto es porque en la refactorización y en una clase muy futura, la idea es que estos sistemas se conviertan en sistemas pluginizables, es decir, esto lo podemos llevar a plugins que luego podemos vender o adherir directamente a cualquier proyecto sin dependencia directa. Pero para que esto sea posible y para que sea totalmente eficiente y esté a un nivel de producción, claramente esto tenemos que llevarlo a C++ y no estamos ahora mismo en ese punto. Yo creo que con estos conceptos claros nos vamos a meter ahora directamente en la clase para ver cómo vamos a corregir esos pequeños problemas que estábamos teniendo a la hora de tanto de guardar esos datos como de formatear las variables que registran en esos registros y a partir de ahí cómo poder visualizarlos todos de manera correcta. Haremos un repaso y ya finalizaríamos para que la siguiente ya entremos en el concepto de Data Driven. ¿Por qué? Porque así se va a basar todo nuestro Vertical Slice. Vamos a construir, en este caso, un Vertical Slice completo basado en datos. Porque es ahora mismo la tendencia que sigue todo el mercado de desarrollo. Porque esto nos permite una mayor flexibilidad y escalabilidad tanto si queremos que nuestro juego escale en cualquiera de las vertientes, ya sea en las vertientes de arte creando muchas variaciones de los mismos o modelos diferentes, o en este caso poder ampliar diferentes tipos de sistemas de gameplay sin tener que estar recodificando todo el rato. Así que no me enrollo mucho más y vamos a ponernos con la clase. Bueno, en este punto tenemos que arreglar tres cosas. Tenemos que identificar cuáles son los problemas principales que nosotros estamos teniendo. En este punto vamos a hacer una limpieza de todo lo que nos vayamos a utilizar, por lo menos en esta versión, dentro del widget developer. También tenemos que hacer un botón para nosotros poder cerrar este widget y que no nos esté estorbando si queremos estar entrando y saliendo siempre en todo momento. Y por otro lado, lo último que tenemos que hacer es maquetar algunas pequeñas cosas y cambiar uno de los botones. Si nosotros entramos dentro de nuestro widget developer, actualmente al nosotros apretar el tabulador tenemos este botón que tenemos que se llama Refresh. La idea de este botón es cambiarlo y que realmente nos enseñe siempre las sesiones actuales que nosotros estamos trabajando en ese momento. Cada vez que nosotros le demos ahí, realmente también se va a refrescar, va a tener el mismo objetivo. No solo nos va a enseñar las sesiones que tengamos en ese preciso momento, en esta sesión, porque claramente cuando nosotros estamos cambiando entre tipos de sesiones y nosotros queremos volver a visualizar la nuestra, todavía esta no se encuentra guardada en nuestro desplegable. Por lo tanto, necesitamos un acceso directo para que nosotros podamos desde un simple clic acceder a todo lo que está pasando en esta sesión en específico. Quiero adelantar una cosa, y es que para la sesión 0.2, perdón, para la versión 0.2, la idea es que vamos a hacer también un sistema de comparativas de registro. Esto es súper útil cuando queremos comparar registros actuales con nuestros registros de la sesión en la que nos encontramos en ese momento. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Porque para el propósito que queremos necesitamos ir saliendo ya de este sistema para ir creando el resto. Y conforme vayamos avanzando, iremos evolucionando, mejorando y escalando cada uno de estos sistemas hasta algunos de ellos dejarlos a nivel de producción solamente usando blueprints para añadirlos directamente a todas nuestras herramientas. Con este concepto claro, ahora vamos a corregir este pequeño bug que tenemos. Sabemos que en este problema voy a activar lo que sería el sistema de guiado del ratón. Vengo en un minuto. Vale, a las clases he añadido diferentes tipos de herramientas que nos van a facilitar un poco la vida. Esto a mí me permite poder hacer señalizaciones y cosas siempre que yo les quiera mostrar algo con mucha más precisión. Por otro lado, he añadido diferentes tipos de cosas como este pointer que nos sigue al ratón para que sea más accesible a la hora de enseñar y también poder añadir una pequeña lupa o centrarnos en un lugar específico con este tipo de herramientas. Simplemente quería añadirlo para facilitarles un poco el visualizar todo lo que vamos a ir haciendo durante las clases. Entonces, para no enrollarme más, vamos ahora entonces a solucionarlo primero que nada. Vamos a cambiar el propósito de este botón cambiándole el nombre y por otro lado vamos también a eliminar estos botones porque todavía los otros sistemas no los vamos a realizar y a ponerle tanto un botón en el widget principal que vaya en la esquina superior que nos permita pues cerrar en este caso este widget. La idea, por ejemplo, es hacerlo también como lo tenemos aquí, que se coja toda la parte superior. También en la versión 0.2 de este widget developer vamos a desarrollar tanto para los registros pequeños como para los grandes un sistema de drag and drop que nos permita mover todas las ventanas para que ahora mismo, por ejemplo, no se superpongan todas las que se están abriendo. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo mientras vamos mejorando todo el sistema. Entonces vamos a irnos ahora mismo a nuestro widget develop y sabemos lo siguiente. Como nosotros en este punto hemos creado un sistema escalonado, cuando nosotros nos vamos a ver nuestro sistema de submanager, esto es magnífico porque realmente la funcionalidad nosotros donde deberíamos aplicarla es en el submanager y no en los submenús
que contempla este, porque al final lo que queremos es cerrar completamente todo lo que sería nuestro menú principal. Es por eso que la función de cerrar el widget develop debería ir en la capa más alta de lo que sería nuestro widget develop, que es este que tenemos por aquí. Al final, este nos permite poder controlar cuándo se cierra y cuándo se abre. Pero claro, fíjense que aquí tenemos una pequeña problemática. Si nosotros realmente nuestro widget develop representa esta casilla que tenemos aquí, pero realmente si nosotros queremos colocar el botón, deberíamos contenerla dentro del submanager. Y es por eso la utilidad de que la lógica que vaya a englobar ciertos aspectos la podamos realizar desde el Game Instance y no desde dentro del widget. Esto nos da la posibilidad de que la funcionalidad de ese botón lo que haga es quitarme el widget developer completo y no solamente, por ejemplo, que aparezca o desaparezca esta ventana y el resto quede activo. Entonces vamos a venirnos por aquí y esto lo vamos a poner dentro de un vertical. Perfecto. Y vamos a añadir esto aquí y le vamos a poner un botón. Pero para que se aplique completo, vamos a decir que el vertical se coge el 100% de la pantalla. Vamos un segundo a venirnos por aquí. Y aquí vamos a decir que coja el 100%. Vamos a que se llene. Y este lo vamos a eliminar esto. Perfecto. Ahora ya se está cogiendo el 100% y ya se nos puede ver esto perfectamente. Vale. Ahora, el siguiente punto que vamos a hacer es, como ya tenemos nuestro verticales box, ahora lo que queremos es añadir un botón que va a ir por encima. Correcto. Vamos a decir que se llene, pero que me coja solamente un 10%, un 0,5, un... Vamos a ponerle aquí, yo creo que está bien. Perfecto, y este botón lo vamos a colocar aquí. Vamos a ponérselo así. Y esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño. BTN. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir al Game Instance. Nos vamos a ir a la función que nosotros habíamos desarrollado para bindear cada uno de los elementos. Y lo vamos a colocar por aquí. Vamos a coger nuestra referencia al submenú. Y le vamos a poner aquí Close. Ni siquiera, no me acuerdo ahora mismo cómo lo llame. Este era el submenú. Y esto lo colocamos en el submenú manager. Submenú manager. Vamos a ver por aquí. Aquí. Aquí está. Entonces realmente las referencias las tenemos que coger directamente de aquí. Y esto lo eliminamos. Reposicionamos y pasamos la referencia de target, que aquí le vamos a poner widget develop. Master manager widget develop. Perfecto. Lo podemos cerrar. Perfecto. Y ahora esto es muy útil porque aquí vamos a poner un patcher. Bueno, tenemos que bindear realmente porque aquí no podemos hacer esto, correcto. Y ahora vamos a crear una pequeña función
Perfecto. Y esto se lo vamos a colocar. Vamos a nuestra variable y le colocamos lo siguiente. Le vamos a decir que haga un remove from parent, y aparte de todo esto, lo que le vamos a decir luego es que nos limpie nuestra referencia. Y si cerramos, ya nos limpia y ya podemos entrar y salir. Por lo tanto, ya nuestro primer propósito lo tenemos completo. Perfecto. Vamos a cerrar por aquí. Algo que nosotros habíamos hecho en clases anteriores, cuando nos vamos aquí al sistema de inicialización de partida guardada, cuando nosotros llegamos a esta función que lo que hace es identificar a través de un gameplay tag el tipo de sesión que nosotros estamos haciendo. Es decir, nosotros cuando inicializamos le decimos, mira, el sistema de logs puede inicializarse de tres maneras: de manera única, utilizando el sistema de profiles o utilizando el sistema de sesiones. Nosotros lo tenemos preconfigurado en nuestro default para que sea logs persistent session, es decir, se están ahora mismo, vamos a ponérselo aquí, se está ahora mismo inicializando utilizando esto que tenemos aquí. ¿Cuál es la única problemática que nosotros tenemos en este punto? Que realmente cada vez que está creando una sesión la está creando con el índice 0, y esto para nosotros es una problemática principal porque realmente no queremos que siempre cargue el índice 0. La idea es que cada vez que entre identifique el índice en el cual se encuentra actualmente, es decir, la cantidad de partidas que tenemos, y nos crea un índice nuevo. Para ello vamos prácticamente a tener que crear una función nueva que nos identifique ese tema. Entonces vamos a venirnos aquí, vamos a check. Aquí podríamos ponerle check index sessions, y que este nos devuelva. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es irnos a nuestro sistema de Save Directory, y esto va a ser diferentes tipos de comprobaciones. Le decimos que en el caso de que esté vacío, vamos a decir que este nos devuelva de tipo entero. En caso de que esté vacío, nos va a devolver el índice 0. En caso contrario, vamos a hacer un length para analizar realmente la distancia a la que se encuentra, y al final lo que nosotros necesitamos es añadirle uno más cada vez que nos lo devuelva, porque queremos crear una sesión nueva. Vamos a venirnos por aquí. Perfecto. Y le vamos a decir que nos cree una función pura. Y claro, aquí nos tenemos que preguntar una cosa muy importante. Si ya vienen de clase de los fundamentos, sabrán por qué realmente esta podría llegar a considerarse pura. Realmente en este caso solamente estamos haciendo una consulta y no estamos modificando directamente a lo que sería los datos. Una cosa, para poder hacerla todavía más modular, es decir, que no estuviera acoplada a esto, podemos decirle, por ejemplo, que le pasamos una referencia directa, en este caso, de nuestro Save Directory, o una referencia directamente a un array, que sería lo más eficiente. Y esto realmente lo podríamos llevar fuera. Precisamente con esto lo que nos permitiría es poder llamar a esta función y reutilizarla cuando nosotros queremos crear un sistema de índices incremental, y de esa manera pues podemos llegar a controlarlo. De esa manera, así de fácil, cada vez que se ejecute, él sabrá qué índice cargar en ese momento. Para nosotros claramente visualizarlo, vamos a venirnos aquí, vamos a poner un print string y vamos a visualizar realmente qué es lo que nos está devolviendo esto. Vamos a venirnos aquí, vamos a poner 20, vamos a poner por ejemplo en un color tirando a negro. Cuando nosotros entremos ahora dentro de del juego, veremos que ahora nos pone 3. Eso quiere decir que él ha identificado que dentro de nuestra carpeta de guardado ya se encuentran 3 sesiones, y por lo tanto va a crear una nueva. En este caso, acuérdense también una cosa muy importante: partimos del número 0. Por lo tanto, realmente existen 4 sesiones. Siempre hay que contar una sesión más porque partimos del índice 0. Dentro de nuestra carpeta de Save Game, como podemos ver, tenemos una carpeta que nosotros ya habíamos modelado, que almacena directamente todo lo que serían nuestros sistemas de sesiones, de logs, y él ya identifica realmente los logs que se encuentran, y por lo tanto ya sabe el índice que me tiene que devolver en este punto. De esa manera que si ahora entro hay 3,
Si nosotros ahora apretamos el 4, va a ejercitar un guardado y al volver a entrar, ahora identifica 4. Para nosotros también, tratar con un sistema que en este punto también Nosotros lo que vamos a hacer ahora claramente es limpiar todos los datos cuando terminemos toda la lógica. Ya hemos resuelto que cuando nosotros entremos a la partida, vaya a darnos un índice específico que tiene que cargar en banda a los índices que ya existen. Y la pregunta que yo te hago en este punto, nosotros previamente, si se acuerdan en una de las clases, lo que le hemos dicho al sistema, este directorio que tenemos aquí, es que se actualice cuando se inicie. Y claro, aquí tenemos que irnos, por ejemplo, a una parte muy inicial, a la función de bin events. Y nosotros habíamos hecho uno que sea cuando se cargue todo el sistema de init safe game master. Si nosotros entramos dentro de esta función, lo que hemos dicho es que lo primero que tiene que hacer una vez inicializado el safe game master es que automáticamente en paralelo lo que va a ir haciendo es gestionarme una actualización tanto de la variable de sesiones como de la de profiles, porque precisamente en una acción posterior, que era en la que nosotros nos encontrábamos ahora mismo, vamos a ir cerrando alguna de estas pestañas que tenemos aquí. Esta la podemos dejar abierta, esta la podemos cerrar. Vale, aquí esta función se ejecuta antes para actualizar toda la información y nosotros luego la vamos a utilizar precisamente para hacer la consulta dentro del sistema de init safe game aquí está, para nosotros luego poder utilizar esta información. Por eso la jerarquía y la ejecución de cómo se van ejecutando este tipo de funciones es fundamental para que nunca nos equivoquemos a la hora de ejecutar el código, porque generalmente cuando hacemos código espagueti y no tenemos muy clara la estructura de cómo debería ir ejecutándose cada uno de los nodos y el orden en el que deberían ir ejecutándose, es una problemática para nosotros. Entonces, ya teniendo esto claro, esto podría hacerse de dos formas. Nosotros sabemos que consecutivamente cuando llegue aquí los datos ya deberían estar actualizados, pero realmente nosotros, si queremos hacerlo en un orden y asegurarnos de que estos datos están completamente actualizados cuando lleguen aquí, lo que podríamos hacer es un sistema de ejecución escalonada. Es decir, una vez que nosotros hemos actualizado esos datos, podemos avisar para que entonces a partir de ahí cargue exactamente esta función. De momento lo vamos a dejar así y cuando nosotros hagamos la refactorización y hagamos el código final para continuar a partir de ahí, veremos si nos compensa o no realmente sobre la lógica que estamos ejecutando. Es importante tener todo esto en cuenta porque aquí lo que estamos haciendo es anticipándonos, a muchísimos problemas que pueden pasar muy posterior. Bueno, una vez que ya tenemos esta parte hecha, claro, nuestro siguiente problema es que todos nuestros sistemas de logs y de registros se están actualizando en un único lugar. Se están actualizando en logs data. Nosotros aquí necesitamos hacer una segunda que se llama current sessions. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esta variable que tenemos aquí, vamos ahora a analizar lo que nosotros hicimos dentro del sistema de logs. Cuando nosotros nos vamos a esta función, nos damos cuenta de que nosotros de manera local en esta sesión en específico, vamos a poner aquí current session, estamos actualizando y almacenando los datos dentro de un único array. Pero realmente esto no debería generarse justamente dentro de este array, sino dentro de este. Claro, y ahora tenemos la problemática de la siguiente que vamos a ver. Mire, vamos a actualizar, voy a añadir esto dentro. Perfecto. Y ahora vamos a tener un pequeño problema. Vamos a compilar, vamos a guardar y vamos a hablar. Ahora, si se fijan, este sistema no está actualizando ni nos está dando ningún dato, pero sin embargo, en el momento en el que nosotros cambiemos, automáticamente ya nos aparecen los datos. Nosotros hemos puesto un pequeño retardo utilizando un set timer by function, que ya se los enseñaré después, que normalmente solemos darlo y solemos ponerlo mejor una animación de por medio, etcétera, simplemente para darle al sistema tiempo a que ejecutar todas las cosas, porque a nivel de blueprint y programación hay muchas cosas que se están ejecutando en ticks y claro, cuando tú a lo mejor haces actualizaciones masivas de datos, muchas veces necesitas darle ese pequeño tiempo de 0,1 segundo, 0,2 antes de tú poder llegar a ejecutarlo. Y dentro de las funciones tú no puedes utilizar delays. Entonces una forma de tú poder gestionar ese tipo de ejecuciones es utilizar el set timer by function, porque te da un control minucioso y darles un poquito más de tiempo y laxo. ¿Qué pasa? Aquí hay en cuenta una cosa que veremos más adelante cuando estemos hablando por la precarga de niveles, el sistema de carga de shader, y es el concepto del lazy load. Y esto es algo que pasa en muchísimos juegos sin que nos demos cuenta, cuando nos aparecen muchas animaciones, nos aparecen muchas cosas de esas. Esto realmente se hace para que el sistema tenga tiempo de procesar una gran cantidad de datos, conectarse a internet, conectar los datos, inicializar las partidas guardadas, todo. Precisamente gracias al sistema de lazy load es por lo que nosotros tenemos una experiencia de usuario muy agradable. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer en este punto, vamos a cerrar, ya tenemos claro este punto de aquí y claro, necesitamos a nuestra función, vamos a ir cerrando todas estas pestañas y luego vamos accediendo a cada una de ellas. Necesitamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la construcción de esos objetos que lo tenemos dentro de esta función, necesitamos, claro, identificar en este punto que esta función que tenemos aquí
reciba, en este caso, dentro, por ejemplo, de filter system o de filter type info, cualquiera de los dos nos serviría, o crear un tercer filtro que en este caso identifique realmente qué es lo que está haciendo. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes tipos de función, por decirlo de alguna manera, de forma de hacerlo, ¿no? Podemos crear un tercer filtro y este tercer filtro realmente vamos a hacerlo de esa forma para que lo vean. Gameplay tag. Aquí podemos hacer esto. Y lo que le podemos decir es que nos identifique o la información realmente comparativa que nosotros vamos a hacer dentro de este input. Lo que, si se fijan, estamos creando como demasiados filtros todos juntos, ¿no? Una cosa que vamos a hacer dentro de la refactorización es que realmente desde un único filtro podríamos acortar mucho toda la cantidad de inputs que nosotros tenemos. Pero lo vamos a hacer así por lo que les digo siempre, por un motivo principal, y es ver en qué nos podríamos equivocar y cómo podemos mejorarlo a futuro. Entonces aquí vamos a ponerle lo que les acabo de decir. Current sessions. Logs. Vamos a ponerle, por ejemplo, este nombre, pero claro, nosotros ahora tenemos que modificar nuestro sistema de logs que tenemos por aquí. Vamos a venirnos al manager y dentro del sistema de logs en Core necesitamos añadir un nuevo subtag que en este caso lo que haga es que nos diga si estamos utilizando el del current session. Una vez que ya lo tenemos, pues ya nosotros le podemos decir desde este punto si lo que estamos haciendo es utilizar uno u otro. Por lo tanto, realmente tenemos otra problemática. Nosotros necesitamos identificar en este punto dónde se tiene que posicionar o colocar en este caso este tipo de variable. Por eso nosotros aquí tenemos que crear una variable que sea current sessions logs. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos simplificar esto, añadirlo todo dentro de uno solo, pero eso lo veremos más adelante. De momento lo vamos a dejar así para que también visualmente tengan más claro qué es lo que estamos haciendo. Y ahora, ¿qué pasa? No siempre vamos a necesitar en este punto que de manera manual esté current sessions logs. Es decir, nosotros nos venimos aquí, vamos a darle al core y ahora le vamos a decir que sí. De tal manera que cuando nosotros le demos esto, si vamos dentro de la función, vamos a coger este nuevo filtro que le hemos añadido. Le vamos a decir un hashtag. Y aquí nosotros vamos a identificar si dentro del sistema de registro estamos utilizando current sessions log. En el caso de que esto sea así, no vamos a hacer un branch, sino precisamente vamos a hacer un select. Y aquí vamos a hacer ahora mismo lo siguiente. Nosotros vamos a crear una variable de tipo local. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es eliminar, en este caso, si se fijan, el sistema de logs data del input. Vale, entonces vamos a venirnos por aquí. Ya teníamos una variable hecha, pues seguramente en alguna de las prácticas que teníamos antes, logs data. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, donde la vamos a utilizar, que es en este punto, vale, antes de nosotros poder setear realmente cuál es la variable que nosotros vamos a utilizar, vamos a venirnos por aquí, vamos a conectar lo que vamos a hacer aquí es un select y le vamos a pasar un valor booleano y le vamos a decir que entonces elija entre una y otra, y esto ya nos está generando un poquito de acoplamiento porque claramente aquí vamos a necesitar pasarle realmente los datos. Si nosotros estamos diciendo que estamos utilizando los de esta sesión, entonces esta va por aquí y esta va por aquí. Y claro, ahora tenemos que ir dándole un vistazo a todo nuestro código para ver dónde se está generando la llamada a estas funciones. Como ya están viendo, esto nos empieza a dar error porque tenemos que ir actualizando cada una de estas funciones. Ya eliminamos este componente de aquí, pero claro, ahora nuestro current sessions logs tendrá que cambiar en ciertos momentos, pero eso vamos a ver dónde se hace. Vamos a ir actualizando cada una de las funciones que tenemos aquí y si se fijan, ya vamos viendo dónde vamos a tener que ir actualizando el filtro este de current session logs, pero esto lo vamos a ir viendo ahora. Ahora vamos a ir recorriendo cada una de estas funciones. Vamos a actualizar. Nos interesa también ir haciéndolo uno a uno porque así también visualizamos dónde se estaba utilizando y así no tenemos que buscarlo de manera manual. Esto es muy útil en cierto modo para poder ir directamente. Perfecto. Ahora compilamos y guardamos y el sistema en principio funciona, pero seguimos teniendo un problema. Necesitamos poder formatear esta variable que tenemos aquí para poder hacer lo que nosotros necesitamos. Vale, en esta parte de la clase lo que vamos a hacer ahora es terminar el filtro que nos indica dentro de la función de construcción de objetos para la lista del widget si nosotros necesitamos utilizar los datos
de la sesión actual en la cual estamos trabajando, o en este caso tiene que tirar del array que contiene los datos de sesiones anteriores de partida guardada. Entonces, en este punto tenemos que hacer una función en específico para que esto un poco pues se automatice, ¿no? Porque si no, al final aquí tendríamos que ir indicándole directamente. En este punto, ¿harías una función o simplemente le pasarías el parámetro? Hombre, vista la situación en la cual nos encontramos, realmente en el único lugar donde nosotros vamos a tener que indicarle que se construya este objeto, estos objetos de la sesión actual, es en un único punto. Es directamente cuando inicializas, o en el otro punto, por ejemplo, es cuando vas a darle al botón de enséñame las sesiones o los registros de la sesión actual. Entonces, de momento, no necesitaríamos realmente aplicar ningún tipo de variable como la que habíamos creado antes para este tipo de propósito. Entonces, nosotros la vamos a eliminar, nos va a avisar de que esta función la teníamos, esta variable la teníamos en un lugar antes, y aquí simplemente le tenemos que indicar, mira, cuando yo cambie de estado dentro, por ejemplo, del combo box de sistemas, en este caso, realmente lo que necesito es que tú me indiques en cuál nos encontramos. Y aquí es donde radica el problema. ¿Por qué en este punto realmente vamos a darle para atrás? Sí que necesitaríamos saber en la sesión en la que nos encontramos, porque cuando nosotros aplicamos cualquier tipo de filtro, este tendría que aplicarse única y específicamente cuando necesita saber el contexto sobre qué elementos tiene que aplicarlo. Por lo tanto, realmente este sí que necesita que nosotros le pasemos una variable, porque realmente los sistemas no cambian, no derivan, realmente no repercute directamente en el cambio de la sesión. Donde único sí que vamos a tener que hacer este tipo de cambio es directamente en el combo box del cambio de sesiones, porque ahí vamos a tener que cambiar el tipo de array sobre el cual tenemos que ir actuando. Entonces, nosotros de manera manual y normalmente lógica vamos a compilar. Aquí le vamos a decir que de manera default, o sea, de normalmente va a estar trabajando siempre sobre la current session. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora ya vamos a finalizar un poco la lógica y vamos a trasladar lo que nos falta también de esta misma lógica en este caso, al sistema de sesiones, donde sí que vamos a tener que hacer una modificación de este gameplay tag en específico para cambiar este filtro. Entonces vamos a ir pasando por aquí. Aquí tenemos filtros internos del tipo de datos, por lo tanto esto no cambia nada. Exacto, por aquí. Perfecto. Vamos a ir cambiándolo un poco en todos los que tenemos. Aquí también. Y lo vamos a ir... Miren, aquí tenemos lo que les comenté antes. Aquí tenemos el Refresh List View. Realmente esta función la vamos a cambiar porque realmente lo que necesitamos es que nos enseñe en este caso, necesitamos hacer una variación de este sistema. Necesitamos hacer un remove gameplay tag y luego tenemos que aplicarle, vamos a hacer aquí un sequence, donde lo primero que va a tener que hacer es borrar lo que sería el gameplay tag. Aquí el de current, perdón. Bueno, realmente no tendría que borrar ninguno, porque realmente lo que tendría que hacer es marcar, en este caso, set gameplay tag. En este caso, sí, bueno, en este caso no tendría que hacer absolutamente nada, solamente tendríamos que ponerle un estado, porque no tendríamos que borrarlo porque no tenemos el estado contrario, ¿no? Vamos a poner esto por aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero me vas a modificar el estado del gameplay tag. Vamos a irnos por aquí. Y ya simplemente después me vas a construir el widget develop. Y vamos a hacer ahora un add gameplay tag. Perfecto. Perfecto. Y aquí le vamos a poner que sea el current session. Al final, lo ideal también es que pongamos una comprobación previa donde le digamos que hashtag, si este ya contiene, que normalmente hashtag aquí, logs session. Si no lo contiene, entonces me lo pones. En caso contrario, pues ya lo tiene. Y ahora lo único que nos falta en este punto, vamos a encapsular esta lógica. Ahora le vamos a cambiar este nombre porque no me convence, ¿vale? Vamos a colocar esto, por ejemplo, en los sistemas de tags. Esto los tenemos en los filtros, lo vamos a poner aquí. Y este le vamos a poner type logs data. Sí, vamos a dejarlo un momento en type logs data, ya luego
en la clase de refactorización vamos a hacer mucho hincapié en un estudio previo de qué nombre tendría que tener cada cosa según su funcionalidad. Bueno, ahora que nosotros hemos hecho este tema, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero en este caso en el combo box, que lo que hace es que nos cambia la sesión. Esto es una función que habíamos hecho previamente y lo que vamos a hacer es irnos ahora. Vamos a cerrar todas las que tenemos por aquí y nos vamos a ir al combo box de sesión, esta que tenemos. Nosotros sabemos que en este combo box de sesiones, nosotros cuando le vamos a dar al load game, aquí tenemos que lo que va a hacer es cargarnos y actualizarnos el sistema de registros que teníamos previamente. Entonces, justo antes de nosotros hacer eso, lo que tendríamos que hacer también es actualizar en este punto el sistema. Lo que nosotros vamos a hacer también es irnos a una zona que era la de Refresh List View. Tendríamos una update log by session, exacto. Esto que tenemos por aquí. Y este llama Refresh List View, correcto. Perfecto. Y tiene este sistema de aquí. Maravilloso. Pues ahora les digo un poco la estructura de la ejecución que está pasando aquí en este momento. Entonces nosotros vamos a irnos a este combo box y justo aquí tenemos que empezar a hacer ese cambio nuevamente de este tipo de filtro. Es decir, nosotros tendríamos que irnos a logs data. Tenemos que hacer un hashtag e indicarle que en el caso de que este tenga current session, vamos a venirnos por aquí. Entonces lo que tendríamos que hacer en este punto es modificarla. Es decir, tendríamos que hacer un remove gameplay tag. Y queremos eliminar este específicamente. Eliminamos el filtro. Al eliminar el filtro, el crearse después el tema de la construcción lo hará sin delimitarse a utilizar el sistema de registros normal. Entonces vamos a compilar, vamos a guardar y vamos a hacer ahora un pequeño repaso de lo que está pasando. Nosotros sabemos cuando llegamos a este punto, vamos a irnos un momento al aquí. Vale, nosotros tenemos este tema de filtro y tenemos de manera default que esta variable a la hora de construir se va a construir en base a los registros de la sesión que tenga en este momento. Entonces vamos a irnos un momento al nivel, vamos a irnos a Blueprint Level y aquí tenemos colocado ya directamente apretando el número 4 este sistema. Incluso en Class Default lo que le voy a poner para visualizar que se está haciendo es irnos a Views y le vamos a activar Print String. De esa manera cuando nosotros le damos aquí vamos a ver que ahora los logs aparecen y si le damos al 4 vemos cómo ahora están apareciendo. Y si le damos a crear ahora ya nos están apareciendo cada uno de los registros que se están creando dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, de momento nuestro propósito se está cumpliendo porque se están generando los logs. Y ahora cambiamos a otra sesión. Esto debería actualizar a otros logs. Perfecto. Y ahora lo único que claramente tenemos que verificar en este punto es que realmente estamos creando los logs de cada una de estas sesiones, o sea, que son identificativos. Que no son los mismos, hablando claro. En este punto, por ejemplo, algo que está pasando, si se fijan, es que ahora mismo nos está dando solamente, fíjense, solamente nos está construyendo, en este caso, el sistema, cuando nosotros cambiamos la sesión, con los registros locales. Y esto es lo que vamos a tener que cambiar ahora, porque esto no es lo que nosotros estamos necesitando, ¿no? Vamos a cerrar y vamos a venirnos ahora mismo por aquí. Y ahora lo que vamos a identificar es lo siguiente. Como siempre, vamos a debuguear qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a este punto. Antes de nosotros debuguear y ver lo que está pasando, lo que vamos a hacer es una limpieza completa. Vamos a crear logs desde cero. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos aquí al que teníamos para crear los logs. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto por aquí. Y lo que vamos a poner es que manualmente nosotros vamos a ir escribiendo Custom Session. Así hacemos una append más personalizada. Entonces voy a borrar las partidas y hacemos la prueba. Ya estamos aquí dentro de la carpeta de Save Game y ahora simplemente tenemos que borrar todas las carpetas que tengan que ver con esto. Y cuando nosotros entremos dentro de la aplicación, tenemos la carpeta, vamos a ir haciendo esto por aquí. Si se fijan, cuando nosotros apretemos el 4 se van a crear los logs y cuando apretemos la T se van a crear la carpeta de Save Game y la sesión que aquí tenemos. Perfecto.
Pero antes de hacer esto, claramente, como ya les he dicho, yo lo que quería era personalizar parte de la información que se está guardando. Entonces nos vamos a venir aquí y en Class Defaults, aquí está, vamos a poner sesión Matrix. Por lo tanto, los logs se van a guardar con este registro. Entonces vamos a venirnos aquí, le vamos a dar al 4 y ahí pone, si se fijan, Save Game Session Matrix. Y apretamos el 4, ya se van a guardar estos datos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar este nombre nuevamente, porque ya no se llama Matrix, sino se va a llamar Manuela. Compilamos y guardamos. Y al venirnos aquí, volvemos a crear logs, esta vez con Manuela, volvemos a hacer un guardado, debería guardarse, ahí está, en un nuevo sistema de registro. Y al nosotros extraer, si se fijan, ahora nos pone Manuela. Perfecto. Y ahora cuando nosotros cambiemos la sesión, como tenemos aquí, el problema es que ahora nos está dando solamente Manuela. Por lo tanto, realmente ahora nos está construyendo todo esto porque no se está actualizando en este caso el array. No está cogiendo la información del current session. Y eso lo vamos a solucionar ahora porque no hay problema. Aquí lo tenemos. Perfecto. Vamos a cerrar. Vamos a crear otro. Y vamos a venirnos aquí. Vamos a poner Pedro. Damos al 4, guardamos los registros, entramos y ahora tenemos Pedro. Por lo tanto, realmente se está pasando esto. Si nosotros apretamos este, se nos crea, sigue enseñándonos lo mismo y si le damos a refresh no pasa nada. Bueno, vamos entonces a solucionar los pasos que nos quedan. Vamos a traer nuestra carpeta por aquí y vamos a ver cómo podemos arreglar este tipo de problemáticas. Se supone que cuando nosotros entramos aquí y hacemos esta comprobación de Current Sessions Logs, él está haciendo siempre la comprobación de si este filtro de entrada está ejecutando realmente esta selección. Entonces, vamos a venirnos por aquí un segundo. Para nosotros debuguear esto, vamos a traernos un bring string y vamos a poner aquí un select. Vamos a ponerle esto. Vamos a poner sessions. Data. Vamos a poner en verde. Y vamos a poner 30 segundos. Vale. Y así, cada vez que se llame a esa función, nosotros vamos ahora a tener esa información. Entonces, si entramos, vemos que ahora nos pone que está tirando de logs data. Por eso ahora mismo no tiene información directamente porque, si se acuerdan, cuando nosotros cargamos en este caso una sesión que todavía no existe. Entonces, vamos a darle aquí, tiraría de logs data. Vamos a tirarle a otro. Vale, ahora mismo si se fijan ya estamos dando con el problema. Directamente no se están cargando ahora mismo los datos ni se están actualizando y por lo tanto no nos puede dar esta información. Porque si nosotros ahora mismo dentro del sistema entramos, no vemos nada. Un segundo. Vamos a entrar, lo cerré sin querer. Vamos a cerrar, vamos a darle al 4 y le damos a entrar y los logs se están creando. Por lo tanto realmente los current session de manera local se están creando. Entonces vamos a irnos un momento al código y para facilitar todavía mucho más esto, vamos a conectar directamente esto. Nosotros al cargar no se va a visualizar nada dentro del widget developer porque no hay nada. Pero si nosotros hacemos esto, ya se están cargando los otros perfectamente. Entonces nuestro problema ahora mismo viene adherido directamente sobre ese selector que vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Perfecto. Una vez identificado el problema, ahora lo único que tenemos que identificar realmente es este problemita que tenemos aquí. Y eso es fácil de arreglar. Entonces vamos ahora mismo a venirnos por aquí. Y vamos a hacer un poco un repaso de todos los lugares donde se está ejecutando este sistema. Que es el system log y type log data. Porque realmente ahora con el sistema conectado, si yo genero aquí, estos se crean automático, ¿vale? Y realmente nuestro único problema es que nos está refrescando el sistema. Entonces vamos a irnos a cerrar estos de aquí. Y vamos a irnos a los binds. Y en ese sistema,
En el refresh no estamos colocando aún nada, ¿vale? Close widget, perfecto. Este botón lo vamos a hacer ahora porque todavía no lo hemos hecho. Y ahora el que a mí me interesa es este que tenemos por aquí. Vale, y nosotros le estamos diciendo que si contiene el current sessions, entonces que me lo borre. Vale, y esto lo estamos haciendo cada vez que cambiamos de sesión. Vamos a comprobar si esto lo está haciendo. Vamos a colocarlo en este color de aquí. Si cambiamos de sesión, me lo está haciendo, me lo está borrando. Pero fíjense una cosa muy interesante. Me lo está borrando y esto es muy interesante. Realmente esto sí que lo está haciendo. El problema lo tenemos cuando nosotros ejercemos esta carga de aquí. O sea, estamos cargando, le pasamos en este caso el índice específico. Perdón, abrí esa función pensando que la había hecho yo y realmente es una función propietaria para generar el índice. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es irnos directamente, cuando nosotros cargamos, teníamos ya una función en específica que lo que hacía era que actualizaba realmente todos esos datos. Entonces, vamos a venirnos a la función bindeada que teníamos aquí, vamos al dispatcher y sabemos que cuando cargamos init save game slot, o sea, dentro de los bins, nosotros tenemos una que es, aquí está. Y aquí tenemos los datos de actualización. Perfecto. Si se fijan, aquí lo que hacemos es que limpiamos antes la variable de entrada. Perfecto. Vale, y después tenemos el refresh list view, que es lo que yo les comenté, que nosotros le damos 2 segundos, vamos a ponerle 0,5. Y lo que le decimos es que, claro, fíjense que aquí está pasando algo muy curioso. Si nosotros no tenemos realmente el widget developer completamente, si no es válido el widget developer, entonces me lo limpian. Perfecto. Y aquí tendría que ejecutarme este sistema. Vamos a hacer una cosa más interesante. Hacer una secuencia. Donde vamos a hacer un refresh list view. Vamos a abrir esta función también. Y aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos lo siguiente. En el refresh list view. ¿Por qué hice esto aquí? Dame un segundo porque creo que esta función no debería ir aquí. Vale, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, compilamos y guardamos. Si llamamos por aquí, ahora ya se nos están creando realmente cada una de las funciones. Perfecto. Fue un error que yo hice, claro. Aquí tenemos este clear list view. No, uy. Vale, vamos a hacer por aquí. Claramente aquí tenemos que poner si es válido, me lo haces. En caso que no, me continúas por aquí. Bueno, realmente si la lista no es válida, en este caso, vamos a venirnos por aquí. Caso de control, esto ya lo tenemos. Ya sabemos que ahora sí que está seleccionando la que nosotros le decimos. Vamos a venirnos por aquí. Y esto tiene que estar antes del bucle, perfecto. Esto tenía una función en específico, pero bueno, vamos a venirnos aquí. Tengan en cuenta una cosa que me acabo de dar cuenta y es que yo estoy haciendo una función redundante porque antes de yo venir ya yo estoy limpiándola. Entonces, en el refresh list view y perfecto. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esto. Voy a dar de momento esta función de aquí, la vamos a poner aquí. Vale, vamos a generar 4. Se nos están creando las locales con Pedro. Si cambiamos a este, ya se nos actualizan a la de los otros. Por lo tanto, ya hemos resuelto prácticamente la gran problemática que tenemos y ya podemos acceder a los que tienen cada una de las sesiones específicas. Perfecto. Aquí tenemos. Y ahora simplemente tenemos que hacer que cuando le demos a refresh, que vamos a cambiarle el nombre, lo que haga es que se nos muestre de la sesión actual. Por lo tanto, realmente ya lo tenemos. Aquí había sido un error mío y ahora vamos a corregir esto
de que claramente no tiene acceso a la lista, por lo tanto no puede limpiarla y esto puede llegar a ser un problema. Vamos entonces a venirnos por aquí, vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo. Vale. Y aquí, claro, aquí tenemos un pequeño problema, y es que si cuando vas a construir estos objetos realmente no tienes no está el widget, realmente no es válido, este widget de aquí, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en el caso de que sea válido, claramente me lo construyes. En el caso de que esto no sea válido porque no existe widget developer donde tú me lo tienes que crear, no me tienes que generar esa problemática. Entonces vamos a cerrar, vamos a darle al 4, abrimos, ya nos aparecen los logs, creamos la sesión, cambiamos, y si cerramos ya no nos aparece el error porque claramente no está intentando vaciar una lista que claramente no existe porque no está creada. Ahora lo único que nos queda es hacer un poco de limpieza y dejar este sistema preparado y hacer el botón que nos falta. Para ello nos tenemos que ir al widget developer, este que tenemos por aquí, que ya realmente tenemos el botón ya dentro de nuestros paints, que nos venimos por aquí, aquí. Nosotros teníamos este botón de refresh, aquí lo tenemos. Perfecto. Y lo que vamos a hacer en este punto es lo siguiente. Vamos a venirnos por aquí. Y lo que le vamos a decir es que nos haga una secuencia donde va a tener que hacer un add gameplay tag. Perfecto. Logs, core y the current session. Perfecto. Y después de hacer esto, pues va a tener que hacerme la función esta de refresh list view. Esto lo vamos a quitar. Perfecto, que es refresh list view. En este caso nos trae todo esto. Y si se fijan, nosotros en las otras funciones hemos tenido, en esta no precisamente, vamos a cerrar esta. Vamos a cerrar esta. Estoy cerrando funciones que no nos interesan. Esto es en el caso, la refresca en el caso de que sea válida, si no, cuando se cree, este ya va a cambiarse. Entonces, clear list view. Esto lo podemos ahora mismo quitar, aunque después veremos si la vamos a borrar o no. Esto lo podemos también quitar, este es refresh list view. Y esto es al final la función de construcción de objetos, así que este no hay ningún problema. Lo único que nos interesa en este punto es visualizar un punto más. Pues en principio yo creo que ya estaría todo, ¿no? El de refresh estaría por aquí y haríamos un refresh list view. Vamos a comprobarlo. Aquí vamos a hacer un 4. Vamos a cerrar. Si le damos aquí, ya se nos abre con la sesión actual. Si la cambiamos, de actualizar nuestras sesiones a una sesión anterior. Aquí está. Perfecto. Y si le volvemos a dar aquí, ya se nos vuelve a las sesiones que tenemos actualmente y ya nuestro sistema de logs funcionaría totalmente. ¿Qué pasa? Nosotros en este punto podemos decir que hasta ahora, como ya funciona, todavía tiene diferentes cosas que podríamos mejorar. Es decir, ahora mismo es estático, la ventana no puede moverse de un lugar a otro, por lo tanto esto nos limita mucho en cierto punto. También es verdad que unas se están colocando por encima de otras, por lo tanto realmente esto podría generar un montón de problemas, porque si se fijan, yo estoy haciendo clic sobre atrás y estos se están abriendo de manera ilimitada. Esto es algo que realmente nosotros también tendríamos que o bloquear o manejar. A lo mejor en un sistema en el que cada una de estas ventanas nosotros pudiéramos moverlas sería mucho más eficiente porque podemos ir abriendo diferentes tipos de logs, dejar la información abierta, ir haciendo comparaciones, a ver qué ha pasado, por ejemplo, en otra sesión, en otro registro. Como son bloques independientes, nos permite mantenerlos abiertas para ver esas instancias y hacer comparativas directas. Y algo que también iremos haciendo después es hacer un bloque, es decir, vamos a hacer esto un poquito más para allá o colocar este botón en la parte superior y lo único que vamos a hacer en este punto es que se coloquen nuestras sesiones de nuestra sesión actual en un lado y las de sesiones de otras sesiones en otro. Pero claramente ahora mismo necesitamos parar aquí, ya nuestro sistema funciona, nuestro sistema está preparado también para que hagamos una refactorización y luego ya haremos una segunda parte más adelante, una versión ya 1.0, donde le añadiremos todas las demás funciones. Y también lo que vamos a hacer ahora es limpiar todo esto. Ahora si se fijan, cuando nosotros abrimos el widget developer directamente se nos abre al sistema de registro porque es el que nosotros tenemos ahora mismo ubicado y hecho. Pero más adelante lo que haremos es que se nos abra directamente al widget developer aquí y que nosotros podamos gestionar también otro tipo de sistemas relacionados con actores, con inteligencia artificial y con cosas que van pasando dentro de nuestro runtime, perdón. Y ahora simplemente pues ya vemos que nuestro sistema funciona y realmente
ahora ya se está creando en cualquier tipo de sesión. Si nosotros cambiamos por aquí, vemos que ahora, por ejemplo, se nos pone Pedro, pero si nosotros cambiamos a una de estas sesiones, ya se nos coloca los filtros en base a los filtros que nosotros le hemos puesto. Ahora mismo nuestro sistema de sesión y de logs funciona perfectamente bien, lo suficiente como para que nosotros demos el paso. Así que muchísimas gracias por apoyar el proyecto, el canal y todos los vídeos. Vamos a seguir avanzando y ya vamos a entrar en una de las partes que podrían ser un poquito más divertidas y algo que realmente no se habla mucho, el sistema de carga de shaders, el sistema de precarga de niveles. Todo ese sistema es lo que vamos a empezar a ver ahora junto con el subsistema de audio. Nos vemos en las siguientes clases. Hasta luego.